Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Filósofas en Streaming. Hoy es un placer tener con nosotras a Irene Martínez Marín, de la Universidad de Uppsala, que nos hablará de coherencia y belleza inteligible, y a Francisca Pérez Carreño, de la Universidad de Murcia, que va a hacer la presentación de Irene. Así que nada, para acá cuando quieras. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a presentar a Irene. Irene Martínez Marín es una investigadora postdoctoral en la Universidad de Uppsala con un contrato para realizar un proyecto sobre sobre racionalidad estética, coherencia y respeto. La tesis de Irene fue ya sobre aesthetic valuing and the self, es decir, es que evaluación suena muy feo en el castellano, sobre valor estético y el yo. Y ha investigado durante muchos años sobre esta relación entre los aspectos subjetivos y los aspectos objetivos del juicio estético y de la evaluación estética. Ha escrito varios artículos importantes sobre estos temas. El último es sobre las variedades de la autonomía estética, Varieties of Aesthetic Autonomy, en Philosophy Compass, pero también sobre el principio que ella llama principio encrático estético, the Aesthetic Encratic Principle, en el British Journal of Aesthetics. También en colaboración con Elizabeth Schellekens, Aesthetic Taste, Perceptual Discernment or Emotional Sensibility. En 2019 ganó el premio Fabian Dorsch de estética de la Sociedad Europea de Estética, con un artículo que se titulaba Emociones no estándares y entendimiento estético, es decir, Non-Standard Emotions and Aesthetic Understanding, que luego fue publicado en Estética, la revista europea de estética. Ha escrito también sobre Robinson, Jennifer Robinson, y las emociones autoconscientes. Voy a hacer una especie de mezcla inglés-español. Robinson and Self-Conscious Emotions, Appreciation, Beyond Philo Feeling en Debates in Aesthetics, que es otra revista. Y últimamente también ha escrito sobre lo que ella llama filosofía popular, sobre la cantante Taylor Swift, en un libro que se titula Taylor Swift and the Philosophy of Re-Recording, The Art of Taylor's Versions, en Bloomsbury, y el capítulo de Irene se titula Apreciando las versiones de Taylor, Appreciating Taylor's Versions, An Aesthetic Love Story. Hoy nos va a hablar sobre uno de sus temas, sí, que es la coherencia y la belleza inteligible, que ha escrito en colaboración con Jeremy Page, que he visto que no está por aquí, pero bueno, colabora con ella en algunas ocasiones. Y nada, es un placer tenerte, Irene. Cuando quieras puedes empezar. Muchísimas gracias, Paca, y buenas tardes a todas y a todos por venir aquí. Y ante todo quería agradecer a María José por la invitación, a María José Alcaraz, y a todo el equipo de Sweep Analytics Spain por hacer esto posible. Me gustaría comenzar señalando que esto es un trabajo muy work in progress, es la primera vez que lo presento, así que estaré encantada de recibir cualquier comentario o sugerencia al final de la presentación. Bueno, pues brevemente decir que el objetivo de este proyecto es proponer una respuesta estética a la pregunta de por qué deberíamos ser coherentes, o dicho de otro modo, por qué la coherencia tiene fuerza normativa. Y vamos a decir que la razón por la que deberíamos ser coherentes es porque la coherencia es bella, o un tipo de belleza que llamamos belleza inteligible.
Esta cuestión, la cuestión de por qué deberíamos ser coherentes, ha sido un objeto intenso de debate en filosofía contemporánea, en teorías de racionalidad, y nuestra propuesta busca revitalizar un enfoque estético que ha sido, como vamos a ver, generalmente desestimado o completamente ignorado. Es decir, cuando nos preguntamos por qué deberíamos ser coherentes, al lugar en el que miramos nunca es a la estética. Pero yo vamos a defender hoy que sí, que la estética puede dar una respuesta muy valiosa porque deberíamos ser coherentes. La presentación se estructura en 4 partes. Primero introduciré el concepto de coherencia, o cómo lo vamos a tratar hoy aquí, en relación a la racionalidad estructural. Segundo, explicaré el problema de la normatividad de la coherencia, tal como se discute en la literatura contemporánea. Voy a hacer una pequeña review de diferentes posturas de autores que dan diferentes enfoques a cómo responder a esa pregunta. Tercero, presentaré las tesis principales de este proyecto. Como veréis, lo de hoy va a ser una presentación muy expositiva y no tanto argumentativa, porque estamos al principio, pero bueno, vamos a exponer lo que queremos de alguna manera defender en este proyecto. Y finalmente exploraré la relación entre belleza inteligible y coherencia, que constituye, digamos, el núcleo de la propuesta. Y por último, unas breves conclusiones. Marga, si puedes cambiar de diapositiva. Gracias. Vamos a empezar viendo el concepto de racionalidad estructural. Este es un concepto fundamental para entender nuestra propuesta. La racionalidad estructural consiste en mantener relaciones apropiadas entre nuestros estados mentales o actitudes. Para esta dimensión de la coherencia, que se contrapone a lo que podemos llamar racionalidad sustancial, la racionalidad sustancial se refiere a tener actitudes justificadas o razonables. Aquí la racionalidad tiene que ver con ser coherente y no tanto como la racionalidad sustantiva, donde ser racional tiene que ver con ser razonable. Es decir, para racionalidad estructural podemos tener, por ejemplo, creencias incorrectas y aún así ser coherentes, ¿vale? Por tanto, la noción de coherencia o la noción pertinente de coherencia o incoherencia en este campo abarca una serie de patrones o de combinaciones que incluyen tipos de actitudes que encajan entre sí, en el caso de la coherencia, o que chocan, en el caso de la incoherencia. Te vamos a ver algunos ejemplos de combinaciones incoherentes para ver qué tipo de coherencia estamos hablando aquí. Si puedes cambiar de diapositiva. No puedo. Vale, genial. Pues como venía diciendo, la coherencia tiene que ver con una serie de patrones o de combinaciones de actitudes. Y, por ejemplo, algunos ejemplos de combinaciones que son incoherentes son los siguientes. Por ejemplo, el primer patrón, tener creencias inconsistentes. Imagínate este caso, cuando creemos que hace frío, que si hace frío necesitamos abrigo, pero también creemos al mismo tiempo que no necesitamos un abrigo, ¿vale? Diríamos que esto es un patrón incoherente al contener creencias inconsistentes, como es creer que hace frío, creer que si hace frío necesito un abrigo, al mismo tiempo creer que no necesito abrigo, ¿vale? Parece que hay algo ahí, un clash, algo que no encaja. Otra combinación incoherente que se suele discutir en la literatura es el de preferencias cíclicas. Por ejemplo, cuando preferimos ahorrar dinero a gastarlo, gastar dinero a invertirlo e invertir dinero a ahorrarlo, ¿vale? Digamos que ahí también hay un clash, no encajan ese tipo de preferencias. El tercero, y tal vez que sea el caso más famoso de patrón o combinación incoherente, es la incoherencia medio-fin. Este es el caso cuando tenemos, por ejemplo, la intención de estar en forma, creemos que para ello hay que hacer ejercicio, pero intentamos no hacer ejercicio, ¿vale? Ahí hay otro tipo de desencaje o que no están alineadas nuestras intenciones con nuestras creencias y acciones, ¿vale? Es otro tipo de combinación o patrón incoherente. Si puedes cambiar de diapositiva. Ahora, para autores como John Broome o Alex Wersnip,
Esta racionalidad estructural está íntimamente conectada o ligada a un conjunto específico de requisitos racionales. Es decir, para cada combinación o patrón que hemos visto, el de creencias inconsistentes, incoherencia medio-fin o preferencias cíclicas, cada uno de esos patrones está relacionado con un principio de racionalidad determinado. Es decir, decimos que esos sujetos o agentes que mantienen creencias, por ejemplo, inconsistentes, están violando un principio de racionalidad como es el primero, que es el de racionalidad estructural prohíbe, por ejemplo, creer que P, creer que si P entonces Q y creer que no Q, ¿vale? Y tenemos lo mismo para cada tipo de combinación incoherente. El sujeto que tiene preferencias cíclicas está violando el segundo principio de racionalidad estructural, que prohíbe preferir X a Y, preferir Y a Z, preferir Z a X. Y el último, igual, un sujeto que no cumple o no actúa de acuerdo con sus intenciones o creencias está violando lo que se llama el principio encrático práctico, es el que es el tercero. La racionalidad estructural prohíbe intentar E, creer que R quiere M, tener la intención de no M, ¿vale? Entonces, para estos autores, como decía, para John Broome o Wersnip, ser estructuralmente racional, a fin y al cabo, es satisfacer estos requisitos de coherencia. Entonces, cuando los sujetos no satisfacen algunos de estos requisitos, están manteniendo combinaciones incoherentes de actitudes. Bueno, pues esta es una primera presentación un poco breve de cómo se entiende la coherencia en este debate sobre racionalidad. En la siguiente diapositiva vemos cuál es, esto nos lleva al debate actual sobre la normatividad de la coherencia. Hemos visto qué es la coherencia, ahora vamos a ver por qué deberíamos ser coherentes. Aunque es cierto que generalmente reconocemos que esos casos, esos ejemplos que os he mostrado, diríamos que representan algún tipo de fallo racional, es decir, habría algo irracional en los sujetos que tienen preferencias cíclicas, creencias inconsistentes o que son acráticos, que son la violación del tercer principio, surge la pregunta de por qué debemos ser coherentes exactamente. ¿Por qué tenemos razones, para ser más exactos, para cumplir con los requisitos de coherencia? Bueno, pues este problema ha sido articulado de manera influyente por algunos filósofos como Nico Kolodny en su paper Why Be Coherent, que es un paper que ha sido muy influyente, y en ese paper Kolodny de alguna manera cuestiona que debamos ser coherentes cuando hablamos de racionalidad, porque como él explica, tenemos muchos casos en los que satisfacemos requisitos de coherencia, pero eso no garantiza que tengamos actitudes correctas. Por tanto, ser racional parece que no tiene nada que ver con ser coherente, sino que él piensa que ser racional tiene que ver con tener actitudes correctas. Por ejemplo, en el caso, para ilustrar esto, podemos ver cómo en el ejemplo del termómetro roto podríamos tener un conjunto coherente de creencias. Podemos tener este patrón o esta combinación. Creencia de que hace frío, que si hace frío se necesita abrigo y que necesito abrigo. Pero si la creencia inicial de que hace frío proviene de un termómetro roto, todo el conjunto, aunque sea coherente, el patrón es coherente, está edificado sobre un error. Por eso, otros autores como Errol Lord y Benjamin Kaisvetter han argumentado que son nuestras razones a favor o en contra de ciertas actitudes las que explican la aparente normatividad de los requisitos racionales. Y esto plantea la posibilidad de que la coherencia por sí sola no sea lo que importa después de todo, o que sea normal, o que también podríamos decir que bueno, que nos dice algo interesante, pero que es normativamente superflua. No tenemos una razón por sí misma de ser coherentes. Pero recientemente, y desde el punto 3, hay otra postura como la de Alex Wersnip, que ha ofrecido recientemente una propuesta normativa interesante y creo que bastante bien argumentada. Para él, las consideraciones de coherencia constituyen razones para estructurar nuestras deliberaciones, tanto prácticas como teóricas. Específicamente, lo que él sostiene es que debemos tratar las combinaciones o patrones incoherentes de actitudes como inaceptables, lo que él llama off limits,
el momento en el que te das cuenta de que estás siendo incoherente, lo que tienes que hacer es revisar alguna de esas actitudes y de alguna manera es un preaviso al sujeto o a la gente de que algo no está yendo bien. Por tanto, para él la coherencia lo que nos proporciona es un marco dentro del cual nuestro pensamiento puede desarrollarse de manera inteligible, facilitando así una deliberación significativa. Esta perspectiva nos ayuda, por tanto, a entender cómo las consideraciones de coherencia pueden jugar un papel en nuestra deliberación, sin necesariamente aparecer como razones para actitudes individuales, ¿vale? Pero de alguna manera hace como un framing que nos ayuda a modelar nuestro pensamiento. Nos hace, cuando aspiramos a ser coherentes, es una manera de intentar hacernos inteligibles a nosotros mismos, pero también a los otros. Ahora, un punto importante en el debate que vamos a ver en la siguiente diapositiva es que en lo que sí hay consenso, aunque hay mucho debate en cuanto debemos ser coherentes, sí, no, de qué manera, el consenso que encontramos es que si hay una respuesta a por qué debemos ser coherentes, es que el valor estético no puede fundamentar su normatividad. En eso encontramos bastante consenso, que si hay que dar alguna razón, no va a ser estética. Pero a mí esto me parece muy interesante porque, como digo, en el paper de Cologny, que se ha convertido ya en un paper bastante significativo e importante en el debate, él dice cosas como la siguiente, que él, por ejemplo, caracteriza despectivamente la coherencia como meramente algo, como una cuestión de patrones bonitos, making pretty patterns, o de orden psíquico, como psychic tidiness. Él dice algo así como si la coherencia realmente es esto, es simplemente hacer patrones bonitos o tener un cierto orden psíquico. Y estos patrones bonitos o lo psíquico no es suficiente o no es una razón suficiente para aspirar a ello, ¿no? Es simplemente casi como, bueno, una cosa bonita, pero que no hay nada más allá de eso. Y Wordsnip, por su parte, refiriéndose a esa caracterización estética de la coherencia, también argumenta que esa visión de la coherencia como algo estético, como una propiedad estética, degrada el proyecto de pensar de manera que tenga sentido. Para él la incoherencia es más que algo poco atractivo, porque ser incoherente no es una cuestión, como dice Cologny, de making pretty patterns o de unidad o de orden psíquico. Para él, como he dicho, ser coherente es una cuestión de hacerse a uno mismo inteligible. Por tanto, la coherencia no tiene nada que ver con esto con lo bonito, con patrones bonitos o con el orden o con la armonía, que suelen ser adjetivos que se utilizan para hablar de los patrones o las combinaciones de actitudes, ¿no? Que hablamos de armonía entre nuestras actitudes o tener las actitudes propiamente ordenadas, etc. Pero recientemente, y de alguna manera este paper se construye en base a un paper reciente de Daniel Whiting, aunque esto es una observación que él hace, pero no llega a desarrollar, y nosotros la recogemos aquí. Para Whiting, él ha sugerido que el valor y la normatividad de la coherencia pueden explicarse estéticamente si tomamos en serio conceptos como bonito u ordenado como valores estéticos genuinos. Es decir, si nos tomamos en serio lo que significa que algo sea bonito o que algo sea ordenado y no simplemente como un mero adorno o algo sin importancia, como parecen que Cologny o Wordsnip lo están entendiendo, a lo mejor podemos hacer algún avance. Ahora, nuestra propuesta va un poco más allá, porque queremos sostener, al igual que Wordsnip, que la normatividad de la coherencia tiene que ver con hacerse a uno mismo inteligible, pero al mismo tiempo creemos que no es lo bonito o ordenado, no son esos conceptos a los que tenemos que atenernos, sino que es a otro, que es otro concepto estético, que es el de belleza inteligible, pero no enfocarnos en bonito o ordenado como han hecho otros autores. Pero sí creemos, como Whiting, que si nos tomamos en serio la relación entre la coherencia y cómo un concepto conectado con lo estético, podemos hacer algún avance. Y en el siguiente diapositiva quiero simplemente exponer cuáles son las principales tesis del proyecto. La primera es que sostenemos que nuestras atribuciones de belleza
y otras propiedades estéticas que también se utilizan en la literatura en este debate, como es el de armonía, orden, no son metafóricas, sino que atribuyen de manera literal la propiedad de belleza inteligible. Y en un momento explicaré lo que significa belleza inteligible. Esto contrasta con la tendencia a considerar este tipo de atribuciones como meramente figurativas. Segunda tesis es que argumentamos que los requisitos o principios de coherencia están diseñados para asegurar que nuestra vida mental sea coherente, como Wordsmith. Y esta coherencia que intentan lograr es una especie de uniformidad en medio de la variedad. Esto es una manera en la que se suele caracterizar la coherencia en estética, como veremos en unos momentos. La tercera tesis, y la más importante, sostenemos que la normatividad de la coherencia se fundamenta en la belleza inteligible de la coherencia y las actividades de comprensión que facilita. Esta tesis ofrece una respuesta directa a la pregunta de por qué debemos ser coherentes. Ahora, ante la posible objeción de que fundamentar la racionalidad en consideraciones estéticas trivializa su estatus normativo o que trivializa el proyecto, como Wordsmith viene indicando, respondemos que lejos de disminuir la racionalidad, nuestro enfoque la eleva al reconocer que los patrones de coherencia no son meramente bonitos en un sentido superficial, sino bellos en un sentido inteligible más profundo. Y ahora voy a explicar, a detenerme en qué significa belleza inteligible y cómo conecta con la coherencia. En la siguiente diapositiva. Vale, pues pasemos ahora a explorar la noción de belleza inteligible y su relación con la coherencia. Hay una cita famosa del matemático Hardy que dice lo siguiente: los patrones del matemático, como los del pintor o el poeta, deben ser bellos. Las ideas, como los colores o las palabras, deben encajar de una manera armoniosa. Esta forma de describir la relación entre coherencia y belleza como algo que encaja, como algo que es armonioso, es algo que encontramos que es algo bastante común en descripciones que hacen científicos, matemáticos y físicos de su propio trabajo. Pensemos, por ejemplo, cómo los físicos frecuentemente hablan de la elegancia de sus teorías, o cómo los matemáticos consideran que un buen teorema o una buena demostración debe ser bella, o si es bella contribuye a que entendamos mejor ciertas cosas. Pero esta idea no es exclusiva de las ciencias, porque también tiene una importante tradición estética. La belleza inteligible es aquella a la que accedemos principalmente a través del intelecto y de la razón, y no de los sentidos. Se suele contraponer a la belleza sensorial, que pone el centro en el placer, aunque sea un placer desinteresado. La belleza sensorial es a la que accedemos a través de los sentidos. Se suele hablar mucho de percepción, pero no tiene por qué ser solo visual, puede ser también auditiva, etcétera. Pero bueno, esa es la gran contraposición, ¿no? Que la belleza inteligible es aquella que accedemos a través del intelecto, y por eso los objetos a los que solemos atribuir belleza inteligible suelen ser, como hemos visto, pues desde teorías científicas, demostraciones matemáticas, pero como algunos autores también contemporáneos han defendido, la belleza inteligible es algo que se encuentra no solo en objetos no perceptuales, sino que se puede encontrar en muchos tipos de objetos que van más allá de las ciencias, sino que también en el arte o en la vida cotidiana. Como venía diciendo, esto es una tradición estética, una tradición que podemos considerar que hoy en día se ha descuidado en discusiones, sobre todo metanormativas recientes, aunque hay autores contemporáneos que la están intentando revitalizar, como pueden ser James Shelley o Elizabeth Shellekens o Jeremy Page, con el que estoy escribiendo este paper. Pero es una tradición que se remonta a Pitágoras, que por tanto la idea de belleza inteligible es muy potente en Platón, por supuesto, pero también en Plotino, en la tradición británica de Francis Hutcheson, en Reed, también en la germánica. Schiller es vital cuando habla de coherencia y armonía. Y también hay un debate ahora sobre Kant, de cómo de formalista es, o si, dado que tiene el concepto de ideas estéticas, que es un concepto muy conectado a la belleza inteligible, pues también podríamos situarlo en esta tradición. Históricamente, como ven diciendo, la belleza inteligible ha sido considerada como una forma
con la forma paradigmática de belleza y superior, de valor estético. Y entonces también se refleja en discusiones sobre rankings artísticos. Por ejemplo, propuestas como de Hegel, que privilegiaba la poesía, o Schopenhauer con la música en relación a su importancia cognitiva. Es decir, cuando pensamos cuáles son las formas artísticas que tienen más valor sobre otras, autores han defendido que son aquellas que mejor conectan con la belleza inteligible y no con la sensorial. Ahora, en la siguiente diapositiva quiero simplemente extenderme un poco más y describir algunas características que la distinguen. Por ejemplo, creemos que los objetos que poseen belleza inteligible son aquellos que nos ayudan a hacer inteligible el mundo. De ahí su nombre. No es solo que no sean sensibles o sensoriales, sino que nos ayudan a comprender o entender el mundo. Por eso las encontramos en teorías científicas, que para Hutchison era, digamos, lo más bello eran las teorías de Newton. Y también para Hutchison, lo que significa que algo tenga o posea belleza inteligible es que presenta una organización armónica de elementos diversos. Y esa organización armónica también tiene una relación con hacer comprensible algo complejo. Como decía, no solo se encuentra la belleza inteligible en teoremas y demostraciones matemáticas. Cuando hablamos de unidad pictórica en el arte, también es una forma de organizar elementos diversos de una manera unitaria, y eso nos ayuda o facilita nuestra comprensión de ciertos temas. También cuando articulamos a través de conceptos, ideas complejas, también es una manera, por ejemplo, a través de la literatura, de hablar de belleza inteligible. Por tanto, la belleza inteligible se encuentra, como digo, en el arte, en la ciencia o incluso en la vida cotidiana. Cuando hablamos incluso de belleza moral, que esa capacidad que alguien puede tener de hacer una acción justa, también es una manera de aunar diversos elementos en una única gesto o acción. Es una manera de también, creemos, de demostrar belleza inteligible. También como indica Elizabeth Schellekens, esta concepción de belleza inteligible, cuando lo trasladamos a una experiencia estética, ella cree que esto es un proceso por el que llegamos a comprender un orden de cosas y reconocer cómo las partes individuales pueden encajar en un todo, quizá de una forma nueva. Dice que el valor estético puede ser, por tanto, un caso en el que los diversos aspectos de la experiencia encajan, cuando hay un fitting. Y es, no sé si es curioso, si no creemos que sea coincidencia. Por ejemplo, el libro de Wordsmith al que me refería antes se llama Fitting Things Together. La gente que habla de coherencia en racionalidad estructural, lo que se hablan es de actitudes que hacen un fit, que encajan. Y volvemos otra vez a esos términos. Ella cree que ese encaje es satisfactorio en virtud de dar sentido a diversos acontecimientos, personas o fenómenos. En la siguiente diapositiva ya lo conectamos con lo que es nuestro objeto de estudio, que es la coherencia mental. Creemos que la coherencia mental es también una forma de exhibir organización armónica, es también un objeto de belleza inteligible. Por tanto, querríamos incluir la coherencia mental en ese listado de objetos que poseen belleza inteligible, desde demostraciones matemáticas, teorías científicas, actos o acciones morales y también patrones coherentes. Creemos que cuando nuestras creencias, intenciones o preferencias y deseos se alinean, cuando encajan, muestran una forma de belleza inteligible que va más allá de lo meramente bonito u ordenado, porque lo que estamos haciendo al encajar es hacer inteligible nuestra propia orientación ante el mundo. Es una manera de poder entendernos mejor a nosotros mismos, pero también de hacernos entender a los otros. Cuando hablamos de incoherencia, de creemos que es un fallo o que es algo que no hay belleza en la incoherencia, porque nos hacemos ininteligibles a nosotros mismos y a los demás. Pensad en los casos de cuando actuamos de manera acrática. No solo estamos de alguna manera siendo incomprensibles a nosotros mismos, sino también a los otros, o cuando sostenemos, por ejemplo, creencias contradictorias. Y en la siguiente diapositiva
Antes de concluir, solo quería conectar esta propuesta con las ideas de Wordsnip, con las que empezaba al principio, de cómo la coherencia para él, si ha de ser normativa, tiene que ser porque la coherencia tiene que ver con la inteligibilidad. Es interesante notar que nuestra propuesta sobre la belleza inteligible de la coherencia complementa y profundiza la perspectiva de Wordsnip sobre la estructuración de la deliberación. Si las consideraciones de coherencia nos dan razones, como él decía, para estructurar nuestra deliberación, tratando las opciones incoherentes como inaceptables, nosotros proponemos que esto es así porque la coherencia exhibe una forma de belleza inteligible que facilita nuestra comprensión. En ambos casos, lo que está en juego es nuestra capacidad para hacer que nuestras actitudes encajen en un patrón inteligible. La propuesta de Wordsnip captura cómo operan prácticamente las consideraciones de coherencia en nuestra deliberación, mientras que nuestro enfoque en la belleza inteligible explica por qué estas consideraciones tienen fuerza normativa. Porque la coherencia nos permite apreciar y participar en un tipo distintivo de belleza que hace inteligible nuestra relación con el mundo. Para concluir, nuestra propuesta sostiene que en reconocer la belleza de la coherencia llegamos a entender por qué debemos ser racionales, o al menos en parte. La incoherencia es más que poco atractiva, como algunos autores han indicado, sino la coherencia lo que representa es un fracaso en hacer inteligible nuestra relación con el mundo. Esta perspectiva tiene varias implicaciones importantes. La primera es que ofrece un nuevo fundamento para la normatividad de la coherencia, respondiendo a la pregunta de por qué debemos ser coherentes, o al menos toma en serio una propuesta que ha sido ignorada o no tomada en serio por otros autores, como es la respuesta estética. En segundo lugar, proporciona una comprensión más profunda de la relación entre estética y racionalidad. Estamos ante ahora unos momentos en los que la estética, como dice James Shelley, se ha vuelto casi cosmética. Cuando pensamos en estética parece que solo pensamos en lo superficial, en lo bonito, en lo sensorial, cuando realmente la estética también tiene una tradición que la conecta fundamentalmente con lo intelectual. Y por tanto, con este paper queremos también reforzar esa idea de que hay una relación muy profunda entre estética y racionalidad. Y finalmente, invitamos a una revalorización del papel de la belleza inteligible en nuestras vidas mentales. Es decir, incorporar nuestros patrones de coherencia también a ese tipo de objetos que merecen ser considerados bellamente o bellos de manera inteligible. Creemos que este proyecto es un primer paso en esa dirección y esperamos desarrollarlo más en el futuro. Y quería simplemente dar gracias por vuestra atención y estoy esperando que podamos discutir estos temas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Irene. Abrimos el turno de preguntas. Vale, Marga. Bueno, si pensáis que otra persona debe de preguntar antes, no hay problema, ¿eh? Bueno, yo qué sé, si quieres preguntar antes Violeta y después... Venga, que pregunta antes Violeta. Marga, no, pregunta tú primero. Bueno, pero es que... Bueno, venga. Si total no es pregunta, que solo es un breve comentario. Me ha encantado, Irene. Me ha gustado mucho lo que has planteado, cómo lo has planteado. A mí que me gustan las cosas ordenadas y bonitas y que en clase de lógica siempre les digo que se tienen que guiar por criterios de economía y estética y me miran como si tuviese algún tipo de enfermedad mental, pues mira, me ha encantado, pero me ha estado acordando, sobre todo al final, mucho de los modelos de simulación por ordenador en dinámica de sistemas, que yo trabajé en eso hace unos años y entonces, claro, cuando se hace un modelo de simulación, hay dos corrientes. Es que además esta era una lucha que existía en la sociedad de dinámica de sistemas. Los europeos, digamos, eran partidarios de que los sistemas, los modelos de los sistemas fuesen bonitos. Es decir, que cuando tú mirases un modelo, el modelo fuese bonito y fuese inteligible. Tú al verlo entendieras la estructura que querían simular. En cambio estaban los europeos, casi todos trabajaban en universidades y demás. Los americanos que lo que querían era ganar dinero, porque el mundo se mueve así, ¿verdad, Fra Poli? Pues entonces lo que hacían eran sistemas que funcionaban. Entonces ellos parcheaban los modelos, metían literalmente miles de variables y al final uno miraba el modelo y no lo entendía.
Y también eso reflejaba parte de lo que pasaba en la mente de los que construían los modelos o de los expertos que se consultaban. Si uno tenía una imagen clara de cómo era el sistema, de lo que quería modelar, tal, pues el modelo resultaba bonito. Si lo que quería uno era únicamente que el modelo funcionase, pues entonces parcheaba, metía datos aquí tal, el modelo al final funcionaba, pero no se sabía por qué funcionaba. Y ahora me estoy acordando, tengo ya no trabajo estos temas, pero por avatares de la vida, tengo una tesis sobre este tema en Holanda ahora este mes, que no me la he leído todavía, por cierto, y entonces el doctorando, porque es un holandés, bueno, nada, que no me enrollo. Bueno, él preguntaba, él ha hecho un modelo, es un holandés que ha hecho un modelo de algo de Colombia, ¿no? Y entonces en el gobierno de Colombia le preguntaban por qué era preferible su modelo a otros que le ofrecía la gente y también daban resultados. Y él decía, porque el mío es inteligible. Y da una explicación de lo que sucede. Entonces, si te parece que esto aporta algo a lo que tú estás diciendo, el poder relacionarlo con esta idea de los modelos, porque has hablado más de cosas teóricas, pero no tanto de tecnologías o cosas más prácticas. Pues me encanta el comentario. Si después me pueden mandar alguna referencia o algo que yo pueda ver para incluirlo. Es que, como decía, que yo creo que hay cantidad de objetos que cuando después lo comentamos, vemos esos paralelismos entre por qué algo que es inteligible viene después, solemos describir como esto, como bello, como elegante, como ordenado, y creo que no es, como decíamos, simplemente algo metafórico, sino que de verdad estamos atribuyéndole belleza. Pero como tenemos la idea de que lo bello, o alguien que no haya estudiado un poco, que la belleza no está totalmente separada o desprovista de lo inteligible o de lo racional, nos suena como, bueno, es una manera como edulcorada de escribir esto, pero no, lo que estaba diciendo exactamente, como tú dices, que el que era bonito, era inteligible, era fácil de comprender, imagino, también para los otros. Es una belleza gratuita. Es una belleza muy trabajada, que también creo que eso es algo que hay detrás, que lo que aparentemente es coherente, bello, ordenado, lleva muchísimo trabajo, porque lleva mucha comprensión por parte del artista o del científico o del técnico de haber trabajado eso para que parezca sencillo al otro. Y también creo que, sobre todo en modelos, tiene que ser inteligible para los otros, porque no es simplemente una manera de expresar lo que hay aquí dentro, que puede ser un caos y puede que funcione, pero lo que también se aprecia a veces en matemáticas es que uno lo pueda, digamos, leer de manera fácil, que sea comprensible de una manera que no requiera muchísimo esfuerzo ni trabajo. Eso se valora, porque el trabajo ya lo ha hecho otro por ti de alguna manera, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con la coherencia mental. El que no es acrático, el que siempre hace lo que cree que debe hacer, lleva muchísimo esfuerzo, aunque parezca algo a veces sencillo en su manera de vivir la vida o el que siempre cree o tiene un sistema coherente de creencias también lleva muchísimo trabajo, porque siempre está como descartando, revisando. Quiero decir que hay como mucho trabajo detrás para lo que aparentemente parece como bello, sencillo, ordenado, que parecen como nimiedades cuando no lo son. Muchas gracias. Violeta. Sí, muchas gracias, Irene. Me ha encantado tu charla, la verdad. Lo que pasa es que yo soy una profana en estos temas, entonces te voy a hacer un comentario y una pregunta y la da el comentario, pero no sé si tiene mucho sentido. Bueno, la primera es que me estuve leyendo hace poco un paper de Michael Keas, que está publicado en Synthèse, que se llama Systematizing the Theoretical Virtues. Y tiene que ver un poco con esto en el sentido de que él diferencia claramente lo que son las virtudes coherenciales, o como él las llama, las coherential virtues, y las virtudes estéticas, y las separa. O sea, y dentro de las virtudes estéticas incluye la belleza. Pero si yo he entendido bien lo que tú propones, existe como una especie de supeditación o de grounding o de fundamentación, de
de lo que es la coherencia en la belleza inteligible. Y entonces me preguntaba si hasta qué punto no colapsa una con la otra. O sea, hasta qué punto la belleza inteligible no sería, o sea, la coherencia no sería parte de la belleza como virtud teórica. No sé si me estoy explicando, pero bueno, dado que este autor lo separa tan claramente y tú lo has como juntado, pues me ha llamado mucho la atención y bueno, quería preguntarte eso y muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. No conozco ese paper, pero lo voy a mirar porque sí, me resulta curioso esa división. ¿Y te acuerdas qué ejemplos ponía de virtudes coherenciales o qué es una virtud coherencial para él? Sí, lo tengo aquí y decía que, bueno, dentro de las virtudes coherenciales tendríamos la consistencia interna, la coherencia interna y la coherencia universal. Vale. Y bueno, dentro de la consistencia interna, cuando los componentes de una teoría no son contradictorios, bueno, es que es un poco largo, ¿no? Mientras que de las virtudes estéticas decía que la belleza evocaba placer estético en personas suficientemente informadas o algo así. Vale. Entonces separaba un poco ambas cosas. Yo creo, sin leer el paper, por lo que me has dicho, porque has hablado justo de placer estético y por eso hacía esa distinción entre belleza inteligible y belleza sensorial, que mucha gente, pero incluso gente que hace estética, solemos utilizar ese concepto de belleza conectado a lo placentero. Tener una experiencia estética es tener una experiencia que produce placer, aunque sea un placer desinteresado. Entonces, siento que esa división entre una virtud estética, que sería esa capacidad que tiene un individuo para encontrar o para sentir placer ante lo bello, y que la virtud coherencial sería pues, tener un sistema consistente o coherente de creencias, etcétera, o actuar de manera coherente, como si hubiera esa división radical, creo que se sostiene si utilizamos ese concepto de belleza sensorial. Creo que si volvemos al concepto de belleza inteligible, empezamos a ver que ese sistema coherente o que ese patrón consistente es bello o se le puede otorgar esa belleza inteligible. Pero creo que tu comentario, que es muy acertado y todavía no tengo una respuesta, es que si colapsan, que si simplemente estoy diciendo que la coherencia que la coherencia es una forma de belleza inteligible o dónde situar lo bello, o si es un grounding, o si es que la coherencia es normativa porque está fundamentada o está... sí, está fundamentada en la belleza y como la belleza, digamos, que es algo valioso en sí mismo, que por eso sería bueno que fuéramos coherentes. Estamos todavía trabajando en cómo, porque creo que es complicado y creo que es una muy buena pregunta y no estoy segura. Vale, muchísimas gracias, Irene. Manuel García Carpenter. Hola a todos y todas. Hola, Irene. Hola. Un placer escuchar el trabajo, muy interesante y, en fin, muchas cosas para pensar. Yo tiendo a pensar que el problema este de la normatividad de la racionalidad estructural se debe, bueno, la solución pasa por las normas que definen o que caracterizan a los estados individuales, a las actitudes individuales que conforman la estructura en cuestión. La cosa más trivial, creo, o sea, me parece que es el segundo tipo de los tres tres criterios, en fin, el de Lord, por ejemplo, en fin. Sí. El caso más obvio es el de las creencias que decías, ¿no? El problema no está en que una creencia como la del termómetro sea falsa. El problema está en que esas creencias que has puesto, por ejemplo, P entonces Q y no Q, conjuntamente no pueden satisfacer la norma o una norma de la creencia que casi todo el mundo entendería que es una norma de las creencias, como es la verdad. En fin, yo creo que para ser más sustantiva la explicación tienes que decir que no es solo una norma, sino que es una norma definitoria o constitutiva. Yo creo que con las creencias, los deseos estos circulares, digamos, también se puede hacer lo mismo, suponiendo que
digamos, la bondad de lo deseado es la norma de los deseos, en fin. Entonces puedes decir que esos deseos circulares tienen garantizado que no van a ser satisfechos por algo deseable, digamos, o bueno, en fin. Entonces, en este marco, respecto de este, por supuesto no estamos aquí para discutir esto, ¿no? Pero la razón principal por la que a mí me convence esto más es que este tipo de propuesta da explicaciones donde las otras no las da, ¿no? Porque directamente son escépticos, como Kolodny, en fin, o porque buscan explicaciones que no. Ese es el problema que yo veo con la propuesta tuya. Por ejemplo, usas la noción de encajar, pero encajar por sí solo, las creencias, los deseos circulares, en cierto sentido de encajar, encajan. Las creencias estas del modus ponens violado, digamos, encajan, es un patrón, encajan. Hace falta decir más, hace falta abundar en qué tipo de encaje, porque hay tipos de encaje que son indeseables, yo diría feos, en el sentido metafórico, y otros que son bonitos. Entonces entonces lo que no veo es cómo en el tipo de propuesta que tú haces, que parece que si yo no hablaría de metáfora, hablaría de dependencia. En fin, no me parece mal hablar de belleza y de la ausencia de belleza en estos casos, y no tiene por qué ser metafóricos, pero sí que me parece que son nociones que están necesitadas de explicación, y la explicación depende de una cosa distinta de ellas. Esa sería la objeción, digamos. Luego, no sé, aparte del encajar, luego has dicho otra cosa que ahora no recuerdo, pero que también me parece que tenía el mismo tipo de problema, que se podía entender de tal manera que, bueno, se podía entender de los dos modos, de modo que se aplicaba a patrones estructurales indeseables, tanto como a patrones deseables, lo que mostraría que por sí sola, es decir, que no puede ser una explicación que se sostenga a sí misma, que valga como una explicación primitiva, ha de ser dependiente de otra cosa que no es, yo diría que no es estética. Claro, en la explicación que a mí me parece no es estética, es sustancial. Es de una noción sustancial de racionalidad, de la racionalidad de las actitudes involucradas en la... En fin, nada, un comentario, quería saber qué reacción te produce. Ya, pero es un comentario muy profundo porque va a muchas cosas y mi coautor estaría muy de acuerdo contigo porque creo que nuestra gran lucha es, él también piensa que él realmente piensa que al final la estructural colapsa en la sustancial, que hay un momento en el que cuando de verdad quieres dar una razón de por qué deberíamos ser coherentes, vas a apelar a una norma sustantiva, como dices tú, a la verdad, o incluso cuando hablamos, porque he trabajado temas de racionalidad en estética, a normas de apreciación, de cómo hay que apreciar algo, etcétera. Realmente no sé cómo hay que negociar con mi coautor, no sé cómo de fuerte será el paper, cómo de la propuesta, sino que tal vez simplemente sea, vamos a intentar tomarnos en serio qué quieren decir estos autores cuando dicen que la coherencia es algo meramente bonito u ordenado. Y si hay una manera de defender de alguna manera que eso no es simplemente algo anecdótico o un adorno, sino que hay una tradición que realmente entiende que la coherencia tiene que ver con la belleza, como hemos visto tanto en el arte como en la ciencia, etc. Es cierto que el reto es explicar cómo la belleza no simplemente está conectada con esos conceptos que tú decías que hay que explicar más, como es el de encaje o de hacer algo inteligible. Eso era exacto, sí, la inteligibilidad. Eso es lo que quería decir, que la gente, o sea, hay gente que razona siguiendo el modus ponens invertido, digamos, gente que lo hace. Entonces esa gente lo encuentra perfectamente inteligible el modus ponens, bueno, no invertido, pero el modus ponens incorrecto, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, hay inteligibilidad. Sí, esa era la observación que me había olvidado. Lo que no tengo yo tan claro es la sensación de encaje o desencaje, que creo que sí hay una gran diferencia, sobre todo en cuestiones de acrasia, cuando el sujeto siente
que no está actuando como debe o que está violando el principio encrático, sí creo que ahí el desencaje es incluso fenomenológico. Creo que se siente un clash, creo que se siente una ruptura, sobre todo en ese caso. No sé si tanto en el caso de las creencias, porque a veces me resulta más complicado defender que un sujeto realmente tenga esas creencias inconsistentes, pero en el caso de la acrasia sí creo y que además que ese desencaje puede ser observado por otros y que se vea como ese casi sufrimiento del sujeto que sabe que no está actuando como debe. Y ahí, no quería rechazar eso, que quede vale, claro. Al contrario, vale, no quería rechazar la propiedad de estas nociones estéticas. Lo único que quería decir era que quería rechazar el primitivismo, digamos. Solo eso. vale, vale. Manuel. Hola, gracias por la charla. Voy a ser breve para no ocupar mucho tiempo. Y me llamaba la atención, me ha estado llamando la atención al hablar de la coherencia, que no hicieras más referencias a las discusiones sobre la coherencia en epistemología, que son muy antiguas, hay problemas que tienen que ver también con lo que has dicho, y entonces no sé si es por centrar más tu charla o que en general no tratáis estas cosas, pero cuando apelas a la inteligibilidad, hay una cuestión que procede de la epistemología ya en autores muy, muy clásicos, y es que la coherencia debe ser entendida como consistencia, pero que puede mantenerse a través de enriquecimientos en el sistema que es coherente, o sea, que debe ser una consistencia ya comprensiva, o sea, debe poder absorber cosas manteniendo la consistencia. Bueno, pues esto no sé hasta qué punto será aplicable en estética a una obra de arte, pero puede ser una idea interesante, que no basta con una inteligibilidad, o sea, debe ser una inteligibilidad que se pueda enriquecer sin destruir la consistencia, esa coherencia que tiene inicialmente. Entonces, bueno, pero como esto con la comprensividad, vamos, que está en los autores clásicos en epistemología, pues hay otras ideas que serían interesantes para vuestro proyecto y la discusión. Es que la inteligibilidad en sí misma es algo muy vago, muy vago. Entonces es difícil que pueda asumir algo tan vago el papel que le queréis dar a la hora en vuestro proyecto, y entonces, bueno, pues debería ser caracterizada de alguna manera más rica, más sustantiva, pero ya está, no solo es eso. No, muchas gracias. Es cierto que como solo nos enfocábamos en este debate, pero que por supuesto que en epistemología, el coherentismo, que eso es una cosa que también se podría ver. Y como curiosidad, Manuel, ¿se habla en algún momento de belleza? No conozco, pero por ejemplo, no sé, los autores, los idealistas británicos mantenían epistemologías coherentistas y tenían una idea muy clásica, muy tradicional la idea medieval de los trascendentales, acerca de que hay pues una identidad última entre lo verdadero, lo bello, lo bueno, etc. Entonces, pues en esa línea que también tiene que ver con la inteligibilidad, pues en esa línea, sí, pero esa es la línea de la epistemología del idealismo británico. Luego, pues no sé, si tienes ya autores como Nicolas Reiser, que tiene un planteamiento muy elaborado, coherentista, o como Susan Hack, o así, pues ya es otra cosa. Pero en los británicos, sí, en los británicos hay conexión. Lo miraré, muchas gracias. Paca. Sí, muchas gracias, Irene. Yo te voy a hacer, son dos preguntas. Una es de la relación de la belleza y con la racionalidad. Y el sentido, porque quiero decir el sentido de la belleza a la racionalidad o de la racionalidad a la belleza. Porque realmente es clásico y en el neoclasicismo se ve que se considera bello lo que es racional a los sentidos, que es exactamente eso, lo que tiene orden, estructura
y esa estructura se percibe perceptualmente. Pero claro, yo entiendo que eso es al revés, o sea, que la justificación que ellos dan de la belleza es bello porque es racional. Y entiendo que el proyecto es al contrario. Es racional porque es bello, ya. ¿Vale? Pero sí que hay muchos ejemplos de lo primero, yo creo, y ejemplos en el siglo XX, pues ya había un autor, Maldonado, que decía, si es que lo mismo, lo estético está en el fondo de las cuestiones científicas porque es una cuestión de orden, de estructuración, de clasificación, etc. Y muchas veces desde la estética eso se critica como cognitivismo. Por ejemplo, en estética que a mí me parece un error, pero bueno, desde la estética de la naturaleza, pues las posturas de Carlson. Carlson siempre le dicen eso, los errores son errores cognitivos o científicos estrictamente. Percibir una ballena como un pez en vez de como un mamífero ya te impide tener una experiencia estética de movimiento, de lo que sea. Y te dicen, eso es científico, no es estético. Y él dice, no, es que lo estético está a la base porque la táctica es estética. Entonces, a veces parece que es hacia ahí, hacia donde vas, cuando le has contestado a Marga sobre los sistemas que son, se entienden, que se entiende más. Bueno, entonces, bueno, eso era una cuestión. Y tiene que ver también con cuando entiendes belleza inteligible, que, bueno, pues algunos autores, yo que sé, Kibio, tal, cuando se habla de belleza inteligible parece que, aunque no sea sensorial, sigue siendo algo cuasi perceptual o algo así. Es decir, sigue siendo intuición platónica, intuición intelectual, pero sigue habiendo ahí algo que llamaríamos sensorial, pero que no es los ejemplos que has puesto de ideas estéticas y tal, que tienen ya más conexión con algo sustantivo, que sí, por su forma, por la forma, pero del poema, en el caso, claro, de las consideradas más cognitivas, que por su forma invita a otro tipo de cosas, pero ya no es tan estrictamente formal, ya no tendría que ver con cuestiones de coherencia entendida estructural, etc. Entonces, no sé si lo restringís a esta belleza inteligible como intuitiva intelectualmente, algo cuasi perceptual, como cuando percibes, yo qué sé, el ritmo, la prosodia de una prosa. Ahí eso yo entiendo que es belleza, no sé si eso es lo que entendéis por belleza intelectual o no. Y ya por último, has dicho muchas veces lo de dejar el placer fuera, pero parece que en todos los casos entonces todo es muy perceptualista todavía. Y en cambio, la noción de encaje o de fitting que dices, y luego tú lo explicas cuando dices, pero hay un clash. Porque no es una cuestión de mera percepción, es una cuestión de sentimiento de que algo va mal. Es decir, que hay una falta de placer, hay un displacer. O sea, que el placer estético como desinteresado en realidad es, esto encaja. Está bien, así vale. Pero no por una percepción neutra, sino por una percepción sentida. O sea, que el placer o el elemento afectivo no quedaría fuera. No lo has dicho explícitamente, pero como siempre, yo entiendo que hay que decir estas cosas, ¿no? No, lo estético no tiene que ver con el placer y tal, pero bueno, sí que tiene que ver un poco con el placer. Muchas gracias, Paca. Sí, a ver, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que planteamos es cierto que no es una eliminación total del placer de la experiencia o de lo perceptual, porque creo que todos esos elementos van a estar, pero que ahora la discusión es cómo lo reordenamos y dónde ponemos a lo mejor el foco. Que aunque el foco sea intentar comprender algo o entender que lo bello nos abre las puertas hacia algo que nos hace comprender
algo que no entendíamos o que nos enseña algo nuevo o que nos reconfigura algo que ya sabíamos, pero nos da como una nueva perspectiva, que todo eso no puede ser, no se puede divorciar de lo experiencial, porque a través de la experiencia, cuando lo vas, como tú dices, a sentir, esa sensación de encaje o desencaje, solo puede ser, tiene que ser sentido. Pero que a lo mejor es simplemente reordenar esos diferentes elementos para ver sí, que cómo se conecta uno con lo otro, pero no me gustaría decir que no hay percepción, simplemente puede ser una percepción más intelectual, pero es simplemente a lo mejor poner más en el foco en el que como tú y yo creo que sabemos que a lo mejor lo que la gente entiende por estético hoy en día se ha un poco desvirtuado, pero que simplemente si miramos un poco atrás, eso ya estaba. Esto no es ninguna novedad lo que estamos diciendo. Que realmente nadie dijo que lo que era el placer era el centro. O sea, eso realmente nunca estuvo ahí. Y simplemente creo que es volver a algo que ya sabíamos, pero darle como creo que con el paper simplemente queremos decir que hay un nuevo objeto de belleza inteligible que a lo mejor no lo habíamos pensado en esos términos, aunque en la literatura se habla mucho de eso, de la coherencia como belleza, y que simplemente era interesante que en ese debate en el que se está intentando descubrir por qué ser coherente, que a lo mejor la belleza tiene algo que decir. Y eso era todo. Es cierto que después hay un proyecto un poco por debajo, sobre todo que viene de Jeremy, porque él es el más cognitivista, de hacer como una defensa de hoy en día de la belleza inteligible. Pero creo que él mismo pondría la experiencia en el centro. Él creo que diría que sin experiencia no hay posibilidad estética. Pues no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Si no... Pero Manolo Liz también tenía la mano levantada. Sí, pero ya ha hablado. No sé si la ha vuelto a levantar, Manuel. Ah, no, es que yo... Ya habló. Voy a decir para que no os penséis que es que ya tengo el Alzheimer. Es que Margarita también está aquí conmigo, que se nos ha planteado un problema con la revista Teorema, que hemos tenido que meternos en otra ventana y por eso, perdón, estaba yo aquí tan tranquila. Irene, muchísimas gracias. Me ha resultado muy sugerente todo lo que has dicho, y es una cosa que hay un sentido en que efectivamente no es nuevo, lo cual no quiere decir que no tenga toda la originalidad, pero que es verdad que es una cosa que tiene una tradición. Yo me voy a permitir, como tú has dicho, esto está un proyecto muy básico. Yo te voy a decir, tú me conoces poco, pero todos los que están aquí me conocen mucho. Que yo digo exactamente lo que pienso, porque no tiene ningún sentido decirte una cosa diferente. A mí me parece que si este proyecto, que tiene una base muy interesante y muy profunda, tiene que tener algún tipo de desarrollo teórico sólido, hay que hacer mucho trabajo de análisis de conceptos básicos que están por debajo del radar. Y te voy a poner algunos ejemplos. Te voy a decir, algunos, o sea, cuando hablamos de belleza o hablamos de muchos, digamos, adjetivos evaluativos, etcétera, tenemos que tener en cuenta que esos adjetivos a veces son muy multiusos y no en todos los contextos tienen las mismas características, yo voy a hablar así, lógico-semánticas. Entonces, voy a poner un ejemplo que a mí me gusta, que es como, hay veces que utilizamos, por ejemplo, predicados de gusto, que son evaluativos claramente, y depende de que, o sea, predicados de gusto para objetos o para situaciones que luego cuando se aplican a conductas se convierten en predicados morales. Por ejemplo, asqueroso. ¿Vale? Sí. Y la pregunta es, esta no es una pregunta, pero es la pregunta teórica. La pregunta es, ¿estamos hablando de el mismo concepto? Teniendo en cuenta que en un caso se aplica a objetos y en otro caso se aplica, por ejemplo, a cursos de acción o a lo que sea,
Y entonces yo sí que te diría, a mí me ha parecido, lo que más confuso me ha parecido de tu explicación es el tema de los portadores, como hablamos en semántica. Portadores, es decir, la belleza o lo que sea, tú has dicho, adscripciones de belleza. ¿A qué adscriben la belleza? Ese es el tema de los portadores, es decir, ¿cuáles son aquellas cosas de las cuales decimos que son bellas? Y en la cantidad de ejemplos que ha estado dando, ese tipo de cosas tienen categorías lógico-semánticas distintas. Por ejemplo, y ahí es donde yo veo el peligro de falacia de equivocidad. Por ejemplo, yo no me creo que una teoría científica o matemática sea bella por la misma razón que un cuadro de Turner lo es. No por la misma razón, porque esto sería, digamos, la justificación para hacer la aplicación, sino en el mismo sentido. Creo que no, o sea, las teorías, evidentemente, somos sapiens, somos mamíferos, entendemos mejor lo que es simétrico, nos parecen más guapas las personas simétricas y los animales simétricos, no podemos hacer nada respecto de eso, porque eso no lo hace más inteligible, ¿vale? Pero esto es una cosa que tiene que ver con la coherencia, la estructura, etcétera. Y podríamos decir, entonces aquí le aplico yo belleza. ¿De verdad que una teoría científica es bella en el mismo sentido? Respuesta, a mi modo de ver, la respuesta es no. Y las cosas que son, y lo mismo me pasa con la palabra inteligible. Inteligible tiene que ver con darle sentido. Y darle sentido a una obra de arte visual, o por ejemplo auditiva, a una pieza de música que es disonante, ¿por qué no diríamos que es bella? Siendo disonante, no me parece que tenga que estemos diciendo la misma propiedad que cuando yo digo que una teoría científica es bella. Una teoría científica es bella, quiere decir, te produce el placer de que la entiendes. Sí, pero la idea de que la entiendes en el caso de la mecánica cuántica no es la idea de que la entiendes en un cuadro. A mi modo de ver, porque estamos hablando de portadores distintos. Entonces, simplemente yo te digo eso, que es lo que yo, como filósofa de lenguaje, a mí lo que me chirría. Pero ahora vuelvo al revés a otra cosa, que también a lo mejor por donde podáis tirar. La idea de que la belleza, la bondad y la verdad son tipos de conceptos que funcionan de la misma manera, que además ha mencionado Manolo Liz. Es cierto, pero eso tiene que ver con el tipo de significado que esas palabras tienen, que es un significado que puede ser, no voy a meterme en más líos, pero puede ser expresivo o lo que sea. Esa idea la tiene Frege en el pensamiento, esa idea la tiene Wittgenstein en el Tractatus. O sea, pero una cosa es que haya términos en el lenguaje que no funcionen como términos que representan propiedades de primer orden y, por tanto, una interpretación representacional clásica tenga poco sentido, entonces en ese sentido se parecen, y otra cosa es que el tipo de significado que esos conceptos tengan estén al mismo nivel. Te lo digo por la idea de racionalidad, de conocimiento, de verdad y de belleza. Yo no sé la solución. O sea, yo no tengo la solución, pero te digo las dos cosas. Es un temazo, es un tema que muchos autores han sugerido desde muchas perspectivas distintas, pero a mí me parece que uno tiene una exquisita pulcritud a la hora por ejemplo, a la hora de explicar de qué estás hablando. ¿De qué estamos hablando? Y cuando hay tanto ámbito distinto de tantos ejemplos, a mí, como filósofa de lenguaje, me saltan todas las alarmas. Porque efectivamente hay adjetivos adjetivos sustantivos, que son transversales, pero eso no quiere decir que estemos hablando en un sentido fuerte de lo mismo. Por eso yo le echaría un poco de tiempo a estas cuestiones lógico-semánticas, ¿vale? Vale, muchas gracias, María José. En cualquier caso, me ha parecido realmente muy sugerente la propuesta.
Creo que tal vez venimos de intuiciones también diferentes. Pero cuando me decías que crees o que no ves que cuando escribimos belleza a una teoría científica y a un cuadro de Turner, dudas que estemos hablando realmente de lo mismo, creo que el gran trabajo que es cierto que tenemos que hacer nosotros es convencerte de que sí estamos hablando de lo mismo. Y es cierto que eso se puede hacer de diferentes maneras, pero una de ellas también es, hay mucha investigación que hacen matemáticos de cómo ellos en su día a día, cómo la belleza es algo que los guía. La manera que tienen de Sí. hablar de belleza es igual que cuando hablamos de la belleza que tiene el cuadro de Turner. Solo me lo puedo creer si hablamos de placer. Intelectual. Yo no creo que... Ya, pero fíjate lo que te digo. Yo solamente puedo entender eso como algo sustantivo. Voy a decir una cosa muy básica entre nosotros. Conforme más subas en la escala de la abstracción, más amplia es la aplicación. Entonces, si subimos mucho, tenemos una aplicación altísima, pero cuanto más aplicación tengas, menos contenido. Entonces, los matemáticos son un caso interesantísimo, porque son un caso interesantísimo por muchas razones. No me refiero a los matemáticos como personas, que también, sino a las teorías matemáticas, porque aquí se plantea la cuestión de si hay un elemento visual en las pruebas. Esto no es ninguna broma. No, hablan de eso. Quiero decir que esto yo diría que hay un sentido en que yo diría que no, porque quiero ser fregeana y no kantiana, pero no me extraña que los matemáticos hablen de eso, porque efectivamente hay una intuición visual en las teorías matemáticas y en las teorías geométricas. En las teorías científicas de otro tipo no necesariamente. Lo que pasa es que tú puedes decir, ¡qué bonito! Mira cómo ha resuelto esta anomalía. Y el qué bonito, cuando la anomalía tiene que ver con química inorgánica, no se parece en nada a la elegancia de la prueba de un teorema. En cuanto menos pasos, mejor. Por eso digo que me puedes convencer de que un cuadro de Turner y la belleza de una teoría científica no formal, no formal, porque efectivamente aquí estamos con estructuras. Lo que quiero decir es que tenemos que hilar muy fino para no terminar diciendo perogrulleces o perogrulladas. ¿Me explico? Entonces, por eso digo que me puedes convencer de esas dos cosas, pero aún así la cuestión de la inteligibilidad, por ejemplo, la inteligibilidad, claro, los humanos no, los mamíferos, también a lo mejor los no mamíferos. Nuestro cerebro, digamos, completa los patrones que no están completos, porque esa es la manera en que entendemos, porque nos es más fácil recordar. Ya está. Ahora, eso es inteligibilidad en el sentido de racionalidad, que tiene que ver con dar razones y con sistemas que están conectados inferencialmente. La respuesta ya te la digo yo, no me vas a convencer. No, ya sé que no me quieres convencer, pero que la cuestión es no, porque son niveles distintos, aunque se puedan aplicar términos similares a las dos posiciones. Entonces, por eso lo que te decía es, depende del nivel en el que te conozques, puedes tener menos contenido y mayor aplicación o lo contrario. Y esta es una decisión teórica, o sea, que no es que... O sea, no entiendo. ¿Me explico? Entonces, a mi modo de ver, es más interesante cuanto más distinciones se hagan. O por lo menos cuanto más jerarquías veamos de distinciones posibles, aunque al final puedas llegar a una situación en que... ¿Me estoy explicando? Totalmente, sí. Vale, entonces ya está. Esperamos que yo te digo exactamente lo que veo, porque tú nos has dicho, Sí, esto es un proyecto que está en abierto, sí. Entonces, yo te digo, si yo tuviera ese proyecto, haría eso. Por supuesto, tú harás lo que a ti te parezca bien, solo faltaba. Pero que es verdad que se corre el riesgo de vaciar de contenido las afirmaciones. Ese es el riesgo que yo le veo.
En fin, ya está, perdón, esto es lo que queda. No, pero muchas gracias por sí, es lo que quiero oír este tipo de comentarios. Es decir, tú ya, la próxima vez que hablemos, tú ya me explicas por qué no tengo razón. Y yo lo acepto, ya está, y no pasa nada. María José Alcaraz. Sí, perdona que antes me he puesto a aplaudir y lo que quería era levantar la mano. Espero que se haya visto mi gesto correctamente. Nada, muchísimas gracias, Irene. La verdad es que es muy interesante el proyecto que estáis desarrollando y bueno, imagino que ya que te puedes hacer una idea de cuál va a ser mi pregunta, porque siempre es la misma. Pero yo quería empezar con una especie de cuestión a una de las premisas de todo el desarrollo del proyecto, que era esta pregunta de por qué debemos ser coherentes, ¿no? Y la pregunta es si tiene sentido esa pregunta. O sea, si ser coherente es algo a lo que aspiramos, en el sentido de, como tú decías, tengo estados mentales que parecen hacer clash, ¿no? O que uno implica lo contrario del otro, y entonces hacemos este esfuerzo reflexivo o del tipo que sea o práctico, el esfuerzo que toque hacer para hacer que no haya clash y que haya armonía entre ellos o coherencia o consistencia, ¿no? Y la pregunta esto te la hago no porque no quiera ser virtuosa yo y esforzarme al máximo en mi vida, es decir, no es que quiera promover una especie de gandulería con respecto a la razón, sino porque no sé si esa pregunta sobre si debemos ser racionales es una pregunta con sentido en el siguiente sentido, ¿no? Si examinamos, al menos creo bajo ciertas concepciones, qué es tener una creencia o qué es hacer un juicio o qué es de verdad tener una intención, etcétera, bajo ciertas concepciones, tener una intención, tener una creencia o hacer un juicio, pues no es simplemente decir tengo esta creencia, tengo esta intención o adopto este juicio. Hay otras formas, otros criterios para reconocer si existe o no existe ese estado en realidad. Entonces, claro, a veces creo que algunos casos de esa llamada incoherencia pueden deberse a escenarios en los que estamos describiendo la situación de una manera en la que aparentemente hay un clash, pero si uno de verdad preguntase más cosas al individuo, te darías cuenta de que eso que dice que es su creencia no es su creencia, de esa intención que se había escrito en realidad no es su intención, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, partiendo de esa posibilidad, ¿vale? No digo que sea así, digo, partiendo de esa posibilidad de que la pregunta por debemos ser coherentes no tiene sentido, sino que lo somos, solo que a veces no somos capaces de hacer explícito en realidad cuáles son nuestros estados o no lo hacemos bien, o queremos decir que tenemos otros porque nos sentimos mejor diciendo que tenemos otros o lo que sea, ¿no? Pero siendo así eso, entonces, ¿cuál sería la cuestión por la belleza inteligible? Se me estaba ocurriendo una cosa que no sé si tiene sentido dentro de vuestro proyecto, pero que resuena con cosas que están en estética. Que tiene más que ver con la naturalidad expresiva, cosas que ha hecho Paca, por ejemplo, de la expresión como algo que es espontáneo, espontáneo en el sentido de meramente causal, sino natural en el sentido de algo que expresa la mente de los individuos de una manera en la que se refleja que no hay un esfuerzo por ocultar la propia mente o por presentarla ante los otros de una manera que sea, no sé, intencionada, ¿no? De yo quiero que piensen de mí tal cosa, entonces me presento de esta manera o de aquella otra. No sé si esa noción, que creo que resuena, al menos en la literatura en estética, en cuestiones artísticas está muy presente, es una noción de belleza, es una noción de logro artístico, de logro estético, y no implica aceptar esta visión de la racionalidad como un logro, sino más bien como una manera de ser, o como... Sí, como en lugar de, no sé, como una, no sé cómo decirlo, una actitud excesivamente reflexiva en el sentido de monitorizar tus propios estados y estar intentando presentarlos de una manera que tú creas que es la adecuada, sino
mostrar cuáles son tus estados porque estás comprometido con esos estados o comprometida con esos estados. Y al hacerlo hay belleza en ello, ¿no? No hay... Y eso es ser coherente o eso es ser... Bueno, no sé, lo veo como una vía alternativa, como una exploración alternativa, que lo que hace es no asumir que la coherencia es resultado de un esfuerzo, de un esfuerzo racional, de ajuste, de revisión. Creo que lo que pasa en los casos de clase, o lo que tú llamas de clase, es que en realidad uno no está seguro de lo que cree o de lo que quiere hacer. Eso me pasa un montón de veces, a mí me pasa todo el rato. Quiero salir a dar un paseo o me termino de leer el paper de mañana, o pues las dos cosas, ¿no? Entonces, pero yo diría que en esos casos lo que pasa es que no tenemos no hemos make up our minds, ¿no? Todavía. Y no tanto que tengo clase. Bueno, esta era sé que es salirme totalmente del marco, ¿eh? O sea, que era como renunciar a la motivación que queréis dar para ser coherentes. Es decir, que la coherencia no es algo buscado, sino algo que es un modo de ser, algo así. Bueno, me callo. No, muchísimas gracias. Me encanta también esa alternativa. Pero claro, esa alternativa es porque viene de unos presupuestos que tú ya me has comentado muchas veces, que es que no ves esa insistencia en que la coherencia sea algo a lo que aspirar o que sea algo que tengas, digamos, como guía, como algo que estructura, como dice Wordsmith, tu deliberación, que eso sea lo que estructure, sino que, si lo entiendo bien, tu propuesta y que a lo mejor cosas que ha dicho Paca tiene más que ver con esa neutralidad expresiva, que es casi una aceptación de cómo es uno y no tanto como intentar amoldarse o esa obsesión de mejora y dejar que la cosa un poco fluye. Estaba leyendo también este fin que estaba revisando unas cosas de Michael Fried, que sé que Paco lo ha trabajado mucho y me sonaba un poco a eso, que al final a lo mejor esa coherencia, esa naturalidad es lo antiteatral, es digamos, el presentarse a uno mismo casi de una manera muy honesta, no querer ese artificio tal. Pero yo creo que a mí todo eso me encanta, pero creo que no hay que entender la coherencia en este debate o como yo lo presento como algo, como ese corsé que no te deja ser como tú eres. No creo que la coherencia sea eso. Como algunas veces he comentado, la coherencia es casi o los principios encráticos no es una cosa como un guía que tú digas tengo que hacer esto porque tengo que satisfacer el principio, sino que es casi una cosa muy internalizada de cómo deliberamos. Que yo creo que muchas de las situaciones en las que tú dices, no sé si quedarme en casa y terminar el paper o salir a la calle, yo creo que tú, Maríajo, no estás pensando, y si lo hago, voy a violar el principio encrático, qué horror. Eso no, o sea, quiero decir que eso no creo que eso no entra en la deliberación, pero lo que sí entra o sea, creo que esa tensión, aunque no sea una tensión, como tú dices, a lo mejor es que simplemente no es que se esté siendo totalmente incoherente, sino que aún pues, no me he convencido de lo que tengo que hacer, etcétera, pero sí que te pone en una situación, creo, te frena en algún momento o te para a ver qué es lo que hago. Creo que sí que hay un momento, como dice Wordsmith, de que desde que estructura en el sentido de que te dice qué opciones tienes. Creo que la opción es exactamente esa, me quedo en casa o me voy y depende de lo que hagas, pues sí que tiene, no que sea unas consecuencias vitales, pero sí que tiene sí que dice algo de lo que tienes que hacer en ese momento, que sí que ayuda en ese sentido. Y creo que Wordsmith, por eso la respuesta que da Wordsmith de por qué debemos ser coherentes, no es una respuesta, digamos, fundamentada en la verdad ni en la agencialidad que otra gente ha dado, sino que es un poco más narrow, es un poco simplemente te ayuda, es un poco guía, que la coherencia te guía. Por eso creo que no creo que hay que entender la coherencia, como he dicho, como ese corsé, como eso de que me impide ser natural o me impide expresar mi vida mental de una manera que no sea encorsetada. Creo que eso no es exactamente lo que
lo que la gente del debate piensa o cómo yo quiero presentar la coherencia. Pues ahora sí creo que no tenemos más manos. Si hay alguien más que quiera intervenir. Pues si vais a mí, voy a decir, vamos, sin llegar al platonismo extremo de María José. Que yo no soy platónica, ¿eh? Es la otra, ¿no? Se lo dirá a la otra María José. La otra porque está yo no echada soy a perder. platónica en absoluto. Lo que dice la expresión. Bueno. Solo soy platónica con mis amores. Vale. Pues no, que es verdad que el problema ya estaba en Platón con lo de la idea si la belleza auditiva es la misma que la belleza visual, si la belleza musical es la misma que la belleza plástica. Y de hecho para los griegos es que no lo era, es que casi no. Pero bueno, pero él dice, bueno, la belleza es difícil, o sea que como concepto pues es difícil. Pero bueno. Pero es verdad que hay veces que el sentimiento de encaje, el sentimiento de que va bien, de que está bien, desde luego en cuestiones no artísticas solo, pero estéticas en general, pues por ejemplo tiene que ver con el éxito o no de una metáfora, de la que podemos decir que es bella, que es muy complicado explicar en términos de la belleza como medida, proporción, simetría. Es muy complicado y es verdad. Y por eso te preguntaba antes, porque es verdad que sí eso está relacionado con ideas estéticas. Es mucho más intelectual. Bueno, no sé si intelectual, porque claro, la metáfora de decir que es intelectual es difícil, pero, ¿sabes? Pero que ya no sería tan fácil explicar como una cuestión de intuición, de cuasi percepción de estructuras o de órdenes. O de... El encaje parece más complicado. O sea, que en estética es verdad que hay como más... Que yo creo que es básico. O sea, si yo estoy con que lo estético es lo primero, pero es verdad que es difícil de explicar. Ya no es lo matemático, lo geométrico que decía José. Ya no es el modelo. Ya no es el modelo, ya no es la estructura. Total, porque aún en unidad pictórica seguimos hablando de estructura, de mímesis, de modelo. Aunque sea figurativo, pero sí. Pero pasa también cuando saltamos al arte conceptual. ¿Qué tipo de encaje hay entre lo conceptual? Porque parece que te metes dentro, o sea, no hay ya una comparativa entre me está enseñando algo del mundo, te está enseñando algo muy abstracto, en todo caso, del mundo. Y puede que con la metáfora sea parecido, el encaje no es que no funciona porque, mira, esto es como esto, sino funciona porque te ha revelado algo o te ha dado una nueva manera de ver algo que antes no estaba ahí. Y eso, eso no es un modelaje, eso es más como que te abre algo. Nosotros, claro, realmente no es es el encaje, ya. Sí, pero es una cosa, es como lo de la belleza moral, ¿sabes? Ya. También sería casi... Es lo que está diciendo María José, ¿verdad? Sí. Lo de María José Alcaraz, dices ahora. No, Frapoli. No, por eso digo, María José está diciendo eso. Que no, eso sí, eso sí. Empiezas a rascar un poco, que es eso es muy difícil. La belleza moral, de la belleza intelectual, de la belleza sensorial. Que es cierto que en cuanto empiezas a elevarte, como tú decías, María José, empezamos a hablar en cosas ya... Son simplemente valoraciones positivas, o sea, se queda solamente con la valencia, por eso te decía, pero que es muy curioso, y esto es una cosa, lo digo porque yo no lo he visto nunca tematizado, que depende del ámbito, el concepto cambia de la naturaleza del portador, no de portador, sino que pasa de objeto
a cursos de acción y a sistemas de proposiciones. Sí. Y entonces yo, que para eso soy un poquillo estrecha de mente, pienso, no pueden ser el mismo concepto. Aunque sea la misma palabra, que son dos cosas distintas. Por eso creo que ahí hay que hilar fino. Una cosa es el tipo de significado que estas palabras tienen siempre, que será expresivo, evaluativo, valorativo, lo que queramos. Entonces, en ese sentido, son similares. Y en todo caso tienen un plus. Sí. Son positivos. Y otra cosa es que digamos la belleza inteligible en un sentido fuerte. Eso necesita mucha fundamentación que es además también semántica, a mi modo de ver. A mi modo de ver. Claro, pero a ver, hay dos cosas, porque no es lo mismo decir que hay diferentes tipos de belleza, como estamos diciendo ahora mismo, ¿no? Belleza moral, belleza incluso física, del atractivo, ¿no? O belleza artística, belleza de lo cotidiano, o decir que el concepto de belleza se aplica a una infinidad de objetos. Ya, pero el concepto de belleza, claro, también depende. Cuando digáis que nos callemos, nos callamos, ¿eh? Que no, que yo es que si me tiras la caña, yo pico, ¿eh? Que el mismo concepto tendríamos que decidir qué significa el mismo concepto. Porque que es la misma palabra ya lo sabemos. El problema es que es el mismo concepto. Y yo, que no soy platónica, pues, y soy más bien inferencialista, pues entonces yo no diría que fueran el mismo concepto. Y luego la estrategia de decir que hay muchos tipos de belleza es una estrategia que a mí me parece que es poco bella. Y poco coherente, porque pasa como cuando a la gente le da por decir que hay muchos tipos de verdad, no, Bonica, no hay muchos tipos de verdad. La verdad significa lo que significa. Otra cosa es, o sea, que digamos la función, por eso la semántica es muy importante aquí. Ser representacionalista te lo pone muy difícil. O sea, ser inferencialista o expresivista te lo pone infinitamente más fácil, ser funcionalista en ese sentido. Porque tú puedes decir, en todos estos contextos, realiza una función similar, sin que eso quiera decir que es el mismo concepto. Vale. Entonces, por eso digo que en este tipo de temas tan súper mega abstractos, hay que hilar muy fino con la semántica para no terminar diciendo cosas que son difíciles de entender. O sea, que digamos, podemos repetir la música, pero no terminamos de ver de qué estamos hablando. Por eso, en fin, eso es lo que así lo veo yo. No, me encanta, me gusta eso, me parece, sí, que me hace la vida más fácil. Manuelito. Es que quería intervenir un poco en esta discusión, porque es que la cuestión de cuándo dos conceptos son distintos o en el fondo el mismo concepto es también muy, muy difusa, muy difícil de tratar, pero sabemos que hay, no sé, conceptos funcionales, conceptos mucho más generales que otros, conceptos que abstraen, o sea, hay distintas cuantificaciones sobre cuantificaciones, etcétera. Entonces, no, o sea, que también hay conceptos que podemos definir, o sea, conceptos técnicos que los introducimos porque queremos que desempeñen un papel teórico en nuestro planteamiento y a lo mejor el concepto de inteligibilidad de Irene pues es de ese tipo. O sea, que con los conceptos tampoco hay una estructura conceptual ahí sagrada que no podamos tocar, podemos hacer ingeniería conceptual, o sea, que es metiéndome un poco con María José Frapoli, o sea, que bueno, que tampoco... No te metas conmigo, Manololí, que no. Bueno. No te puedes meter conmigo, Manololí, porque bueno, ¿qué es un concepto? Y cuando estamos dos veces ante el mismo concepto tiene una respuesta fácil, lo cual no quiere decir que no haya todo este tipo de complicaciones. Sí. O sea, y nos inventamos conceptos también. Hombre, claro, pero que eso no tiene nada que ver, nos inventamos conceptos, pero nosotros necesitamos saber cuándo estamos dos veces aplicando el mismo concepto, porque si no, no podríamos entender cuándo hacemos apreciaciones que son inconsistentes. Es decir, no, pero lo curioso del lenguaje... Tienes que hablar de lo mismo. Pero lo más curioso del lenguaje es que podemos hablar y seguir hablando sin tener respuesta a estos problemas. O sea, que usamos el lenguaje... Unos más que otros, ¿eh?
Vale, Que sí, pues que me estoy de cae. acuerdo contigo, pero que no te metas conmigo, que no te Vale, metas conmigo, que eso es no de tiene, broma. tiene nada que ver con lo que yo he dicho. Es de Ea, broma. Que no, que... quiero decir bueno, que podemos tener muchas distinciones distintas respecto de conceptos, Ujú. pero si nos lo tomamos en serio, no podemos tener dudas de cuándo aplicamos 2 veces el mismo ya. concepto, porque si no, no podríamos hablar. Punto. Pero no en Bueno. filosofía. No. No podríamos hablar. Entonces, por mucho que los filósofos se empeñen en poner teorías muy complicadas, nosotros, como somos personas normales y racionales, sabemos prácticamente cuando estamos 2 veces ante el mismo concepto, quiere decir, cuando estamos aplicando 2 veces el mismo concepto, porque si no, no podríamos clasificar objetos. ¿Qué pasa? Que a cada objeto, cada vez que yo digo par, cada vez que lo aplico, par es muy facilico, pero un concepto difícil. O sea, que no. Quiero decir que, por eso digo que la semántica aquí es importante. La semántica aquí es importante. Y la cuestión y la sugerencia fregeana de la noción de sustitutividad para ver si se sigue manteniendo la misma proposición o contenido juzgable no es una mala estrategia. Dicho esto, que tienes toda la razón, que yo hablo aquí de una manera muy, como se diga, como digo, simplificada, porque estamos en una discusión que no podemos, pero que tienes toda la razón, pero que at the end of the day tenemos que tener un conocimiento práctico de cuáles son las condiciones de identificación de los conceptos que aplicamos, porque si no, no podríamos hablar. Ya está, he dicho. Bueno, pero a lo mejor no son condiciones, sino que son costumbres o sea que, bueno, vale. Nada, muchas gracias por la charla. Me voy a dar la palabra a mí misma. Pero es una cosa, no sé, que a lo mejor es un poco simple, pero intentando recoger de lo que decía María José, pero remar para el lado de quizá hay algo común en todos estos usos, me he quedado pensando en el caso de la belleza moral, porque es un contexto un poco, o sea, a mí sí tengo intuitivamente una idea de qué significa eso, o me imagino contextos en los que puedo decir que una acción es bella moralmente, pero es un uso raro, o sea, lo esperable sería que habláramos directamente de bondad. Entonces, que la pregunta puede ser qué es lo que hace que en contextos en los que estamos evaluando moralmente lo que nos salga sea pensar en términos de belleza, o en otros contextos pensar en términos de belleza más que en términos de verdad. O sea, que mismo escenario, pero estamos quizá juzgando cosas distintas o evaluando cosas distintas. Y que a lo mejor por ahí pues hay algún elemento en común que te permite englobar. Sí, se me hace que es muy difícil. Gracias, Janos, por tu pregunta y tu comentario. Además, con la belleza moral es con la que tengo más dificultad, porque creo que ahí a veces el uso sí que es, como tú dices, que podías haber dicho que es una persona buena, que ha hecho un acto bondadoso. ¿Qué quiere decir que una acción virtuosa o buena es bella? En este paradigma de hablar de armonía, de coherencia, de tal. A ver, hay varias historias que creo que uno podría aportar. Si hablamos de... Si lo que estamos... También tiene que ver a qué le otorgamos o a qué escribimos la belleza. Si es a la persona, en plan es una persona bella porque es buena, porque hace acciones buenas, o si es al acto en sí. Si, por ejemplo, es a la persona, sí que podemos decir que es una persona que es capaz de, ante diferentes acciones, realizar la que ha evaluado, digamos, todo lo que se podría hacer y ha realizado esa. Pero creo que eso no es solo eso, no es simplemente... Creo que hay algo más que me parece también difícil de explicar, pero que tiene que ver con la comprensión que ha hecho esa persona de la situación. Y la acción bella a veces no es la más heroica. Creo que ahí no hablamos tanto de belleza, sino de heroísmo, sino a veces la acción bella es la que no es necesaria, pero es pertinente. Imagina a alguien que sufre y le ayuda sin que el otro verbalice la miseria que está pasando.
creo que ahí hablamos de una acción bella porque eres capaz de captar la situación, ver la complejidad del asunto, actuar en consecuencia, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que no pone en evidencia al otro. Creo que esa capacidad de aunar todo eso, esa complejidad y hacerlo a través de una acción, creo que en esos casos hablamos de esa es una acción buena y al mismo tiempo mejor la persona también es bella en el sentido de que tiene esa capacidad de actuar de esa manera. Creo que son restringidas, yo creo, las acciones que llamamos bellas. Creo que también habría un tipo de categorías estéticas en acciones morales. Creo que lo heroico o supererogatory acts son una cosa, que es diferente a acciones más cotidianas, que son bellas entre amigos. Por ejemplo, creo que cumplir una promesa no es algo bello, sino creo que es algo que damos por hecho y que si no la cumplimos, no es que se esté siendo una persona que eso no sea bello, sino cuando das cosas por hecho creo que no es tanto cuando ves la belleza, sino creo que son ese tipo de acciones, no tienen que ser exactamente heroicas, sino que están en medio camino entre lo cotidiano y lo heroico, algo hay ahí de... Pero creo que me parece difícil explicarlo, aunque creo que sí que hay a lo mejor algún tipo de situaciones en las que podemos reconocer esa similitud con patrones coherentes o con que las cosas que estaba yo hablando, que tiene que ver algo así como intentar hacer o que aparezca simple lo complejo, algo así. Ahí sí que también corres un poco el riesgo de sobreintelectualizar y la propuesta expresiva de Maríajo es como más clásica, ¿no? La acción buena que parece natural, que parece no seguir la regla, no la regla, el principio moral, etcétera. Parece que es como más... ¿Sabes? Porque si intelectualizas mucho en el sentido de que hace el juicio correcto, que es el juicio, que diga, prudente, el juicio estético, que es una respuesta que a lo mejor pega más con la propuesta, pero a mí me resulta más intuitivo la respuesta expresiva. Pero a lo mejor no son incompatibles, creo que cuanto más internalizas ese tipo de acciones, aparecen de manera más expresiva. Por ejemplo, en el ejemplo clásico de Murdoch con... o sea, de M&D, o sea, cuando a ella le cuesta ver a su nuera, ¿no? O sea, a su nuera de una manera positiva. A lo mejor a la quinta vez que se encuentra con ella sí que parece natural y parece... Sí, es verdad. Pero creo que eso lleva mucho trabajo al principio. Sí, eso completamente de acuerdo. Creo que ahí sí que se puede intelectualizar, de decir, ¿qué está pasando? Y ella lo dice, ¿no? Está pasando muchas cosas por mi cabeza, pero creo que esto está bien, esto está mal. Pero a lo mejor ya en la cena de Navidad, vamos, parecen amiguísimas, pero a ella le está costando. A lo mejor no son incompatibles las propuestas. Pues ahora sí creo que no hay más manos. Muchísimas gracias, Irene, muchas gracias, Paca, y a todas las personas que habéis participado. Nada, os recuerdo que la próxima sesión será el día 6 con Alba Moreno y aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Irene. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego.